saludo a ustedes, a todas sus familias, a todos los que van a ver esto también de forma remota más adelante, pues un abrazo bien caluroso. Pues el tema que nos convoca hoy es tremendamente importante y como el plato favorito de comida, lo vamos a comer despacito y por trocitos, ¿listo? Cada quien piense si es una torta de chocolate, si es una mojarra frita. Katy, ¿cuál es el plato típico allá en Ecuador? Aquí como son varias zonas, pero te digo el mío, yo soy bien sencilla. Sopa de fideo, arroz con huevo. ¡Wow! Eso, muy bien. Entonces imaginémonos qué es ese plato, esa sopa de fideos, ese arroz con huevo delicioso. Aquí en Colombia también el arroz con huevo nos saca de apuros, ¿no? Y con unas tajaditas de plátano, Ave María. Bueno, entonces vamos a tener delante un plato suculento. Y para no empacharnos, por eso toca despacito. Así que voy a necesitar mucho la ayuda de ustedes, que tengamos nuestro texto bíblico a la mano, porque voy a estar haciendo preguntas, voy a estar pidiendo que alguien por favor me lea en voz alta para ir pues avanzando en este estudio. ¿Listos? Bien, entonces vamos a ubicarnos todos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículos 32 al 48. Ese va a ser nuestro plato. ¿Qué vamos a comer hoy? Vamos a comer Lucas 12 del 32 al 48. Qué delicia este banquete. Bien, ya llegamos todos ahí al texto. Listo, muy bien. Yo siempre soy de muchos ejemplos, de muchas analogías. Bueno, cuando uno se va a sentar a comer, ¿cierto? Uno no se sienta de una vez en la mesa y agarra y ñam, 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 ñam. No, ¿cierto? Uno se sienta, mire, Glorita dice, uno bendice la mesa y todo el asunto, claro, ¿cierto? Digamos que hay un protocolo. Lo mismo cuando vamos a estudiar el texto bíblico, quizás ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es bueno recordarlo. Entonces, cuando nos sentamos frente a ese plato delicioso, pues uno mira qué hay en el plato, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo no me doy cuenta, me dejo engañar por la nata que le sale al chocolate, me lo tomo así, pues me quemo, ¿cierto? Si de pronto hay algo que me da alergia, pues entonces me toca ver cómo manejo ahí ese alimento. Si hay algo que de pronto debo comer aderezado de otra cosa, pues también debo estar atento, ¿cierto? De igual manera, cuando tenemos este plato servido, tenemos que ver qué tenemos ahí, cómo está servido ese plato. Y entonces, una cosa es sentarse a comer a la mesa, a la barra, o estar uno sentado con el alimento acá. Digamos que cuando vamos a comer el alimento de la palabra, la mesa donde está servido el texto es el lugar del libro que ocupa. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque no es lo mismo a nivel de evangelios, por ejemplo, leer algo que está cerquita a la pasión o algo que está en plena misión pública de Jesús en Galilea o camino a Jerusalén. Eso es tremendamente importante, sobre todo en los sinópticos, porque los sinópticos van a tener una línea geográfica muy interesante que nos va a ir ayudando a entender geografía, mensaje, trama. Digamos que se va a formar ese triángulo. Entonces, voy a hacer preguntas. En esta mesa, con ese plato tan delicioso, ¿cuál es el número de la mesa? Mi Juli, ¿vas a compartir la pizarra? Todavía no, más adelantico. Ah, ya, listo. Sí, más adelantico comparto la pizarra. Ay, es que me di cuenta que yo misma me quité la cámara. Ay, Dios, ya. Eh, Ahí estás guapísima. Perdón, perdón. Es que el mesero le dio pena. Bien, entonces, bueno, Alicia dice la mesa 8. ¿Quién da más? ¿Cómo pudiéramos llamar la mesa? Nelia dice la mesa 12. Muy bien, es la mesa 12. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el capítulo, ¿cierto? La mesa 12, perdón, el capítulo 12 es la mesa, donde está servido este plato suculento. Y esta mesa, en el gran salón de banquetes que se llama Evangelio de Lucas, pues está ubicada en un lugar muy especial. No está en la entrada del restaurante, tampoco está en la parte final. Diríamos
que está en la zona media. Y entonces las mesas en el restaurante Obra de San Lucas o Evangelio de Lucas, las mesas que están del capítulo 9 al capítulo 19 son muy importantes, porque cuando comemos los platos de esas mesas, de la 9 a la 19, estamos disfrutando del material que se nos ha preparado de manera muy particular a los discípulos. ¿Por qué? Porque en esos capítulos Lucas introduce la mayoría del material propio que tiene. ¿Qué es esto del material propio? Pues tradiciones, escritos, testimonios, memorias que tiene únicamente Lucas y que no están en otros evangelios. Entonces digamos que en esos capítulos del 9 al 19 vamos a tener la mayor cantidad de material propio. Diríamos las recetas propias de Lucas. El filet mignon de Lucas, la changua de Lucas, el cerdito asado de Lucas, bueno, en fin, ¿sí? Material propio, las recetas propias que no encuentras ni en Mateo ni en Marcos. Pero adicionalmente hay otra cosa chévere o bonito en estas mesas, del 9 al 19 que es todo el periodo narrativo que marca el ascenso a Jerusalén. Entonces ahí el discípulo se prepara, se calibra, porque va camino a Jerusalén. Por tanto, las lecciones que van a aprender los discípulos en esas mesas son espectaculares. Y todos nosotros estamos invitados a ese banquete. Entonces, hoy estamos sentados en esa mesa 12 que tiene varios elementos, pero el plato que nos han servido es del verso 32 al verso 48 y ese platico está antecedido por unas palabras, vamos a llamar que eso sería, a ver, como el consomé, digamos los versículos del primero al 31 vamos a llamarlo el consomé, el caldito, ¿cierto? Bueno, algunos dirán, compañeros míos exegetas, no, Julián, eso es el plato fuerte, ¿no? Y que ta, ta, ta. Yo, bueno, ustedes no le digan esto a los otros compañeros, porque para mi ejemplo, ese va a ser el caldito, porque el plato fuerte es la otra pericopa, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con este entremés? Con este entremés inicial, que nos va a hablar de la capacidad que debe tener el discípulo de abandonarse en la providencia. Ese abandono en la providencia. ¿Qué quiere decir? La capacidad de confiar. Entonces voy a hacer aquí un ejercicio chiquitico con mi pizarra. Entonces, ¿todos están viendo la pizarra? Sí, mi Juli. Perfecto. Entonces, confianza. Sobre todo de los versículos 1 al 12, se nos va a insistir mucho en esa confianza. Entonces aquí voy a colocar 12, 1, 12. Confianza. Y lo que nos van a decir allí, o lo que Lucas nos prepara en ese plato, en ese entremés que está antes de nuestro plato fuerte, oye, nos va a hacer un llamado de atención muy bonito en cuanto a que de Dios podemos esperarlo todo. Protección, amor, respaldo, y no solamente en las malas, sino también en las buenas, porque no solamente Dios está presente en la dificultad, sino incluso en aquello que cotidianamente necesitamos como la comida, el vestido, los proyectos, etcétera. ¿Mm? Entonces, esos versículos 12, capítulo 12, versos 1 al 12, confianza. Del 13 al 21, del 13 al 21, nos va a hablar de otra cosa muy bonita y es la libertad. Entonces, 12, del 13 al 21. Libertad. ¿Por qué libertad? Porque nos va a hablar de la postura o la reacción que podemos tener frente a qué cosas, las cosas materiales. Y entonces es un llamado a que lo material no me posea, sino que yo aprenda a gestionarlo.
Y eso es tremendamente importante porque si yo me tomo el delicioso caldo de la confianza, ¿cierto? Pues voy a estar dispuesto, dispuesta a vivir en libertad, porque no voy a buscar como agarraderos, ¿cierto? Como cositas para ver si Dios no me da esto, entonces busco aquí por otro ladito, ¿no? Por ejemplo, a veces hay personas que dicen, no, yo confío mucho en el Señor, pero antes de irme al trabajo yo escucho cuál es el color de vestido que me debo poner hoy según la alineación de Marte con Mercurio, ¿cierto? O prendo la vela amarilla porque es que hoy dice que los domingos el amarillo es el color del éxito y que no sé qué, ¿no? Pues caramba, uno diría, ¿dónde está la confianza, cierto? En las cosas, diríamos, mágicas, azarosas, o en Dios y tus capacidades, ¿cierto? Entonces, cuando el discípulo crece en confianza, puede avanzar en libertad y su concepto de sí mismo, la manera en que se va a relacionar con los demás, con las cosas, con lo que tiene a disposición, va a ser sin apego, va a ser sin el deseo de acaparar, sino que va a ser con un ejercicio de qué? De libertad, libertad. Por eso es muy bonito eh, cómo ahí se nos presenta una historia chiquitica, ¿no? De un hombre que tenía muchas cosas, un granero, ¿cierto? Y dice, ay, pues ya tengo una cosecha grande, voy a guardar todo eso. Y esa noche, Chaolín Pingüín se nos fue para el otro mundo, ¿cierto? Y dice el texto, ¿y para quién quedará todo eso? Entonces, cuando no hay una vida en libertad, tampoco puede haber una vida en gratuidad, en donación, porque todo va a quedar reducido a que acaparar. Mientras que si hay confianza y hay libertad, la generosidad, el compartir, digamos que se da por añadidura. ¿Mm? Los versos 22 al 31, miren que ese fue un sándwich bien interesante. Porque vuelve a insistir en lo primero, abandónense, confíen, ¿cierto? Dice el verso 22, Dios dijo a sus discípulos, por eso les digo, no anden preocupados por su vida pensando qué comerán ni por su cuerpo, discurriendo por qué, perdón, con qué se vestirán. Pues la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Eso es tan hermoso. Porque no es una crítica al que te compre ropa, de ninguna manera, ni al que comas sabroso, sino que es una manera en la cual la vida del ser humano se valora tanto y se pone en el centro, que tu vida es importantísima y tu cuerpo es importantísimo. O sea, la integralidad del ser humano está al centro. Entonces, claro, no hay que perder la cabeza por si Chevignon, Levis, Dolce y Gabbana, ¿cierto? Bueno, en aquella época, quién sabe si habrían de pronto como, más que marcas, de pronto de texturas, ¿no? Materiales. Que si lino o me tocó de fique. Bueno, dirá el texto, evidentemente es necesario alimentarse y cubrir el cuerpo, pero por sobre todo tú eres lo que más importa. Tú eres lo más importante. Y en ese orden de ideas, entonces, ese tercer elemento que está acompañando el plato fuerte que nos vamos a degustar está la centralidad de la vida y la persona. Perdón, yo voy a borrar aquí unas cositas que de pronto sin querer queriendo algunos hermanitos han rayado. Entonces voy a borrar aquí esta línea, esta de acá, aquí y acá. ¡Ay! Un favorcito, si quieren no toquen la pizarra, porque cada toque de la pizarra es un rayón. ¿Listo? Entonces yo solamente toco la pizarra. ¿Listos? Y después yo les digo cuando puedan rayar la pizarra. Por ahora, quieticos los mouses, no en la pantalla. ¿Listo? Eso, muy bien. Valeria dijo, bloqueenos, bloqueenos. No porque su vida es más importante que la pizarra. ¿Sí? Entonces, de los versículos.
22 al 31 está centrado en esto, la vida y la persona. Entonces miren este caminar tan bello antes de nuestro plato fuerte. Confianza, libertad y centralidad de la vida y de la persona. Ay, gracias, gracias María. Sí, señora, 22:31. Y entonces hagan de cuenta que la confianza fuese ese brindis, una copita de vino, la libertad fuese consomé, ese aperitivo, ¿cierto? Y yo una vez, pero solamente una vez fui a un restaurante caro y después de la sopita me sirvieron una bolita de helado con sabor a naranja. Y yo pregunté, bueno, primero tan poquito, ¿no? Porque es una bolita chiquitica. Entonces me dicen, no, no, señora, lo que pasa es que eso es para que el sabor del alimento anterior no le compita con el del plato fuerte. Y yo, ay, gracias, se nota que poco frecuento estos restaurantes, ¿no? Entonces hagan de cuenta que esto de la centralidad de la vida de la persona es ese alimentico, esa bolita de hielo deliciosa de naranja que nos va a ayudar a degustar mucho más lo que viene más adelante. Porque nuestro plato tiene una presentación deliciosísima y arranca con este bocado en el verso 32. No temas, pequeño rebaño, porque a tu Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Ay, qué alivio porque en esta sección del Evangelio, recuerden, se nos está entrenando camino a Jerusalén. Y nosotros, lectores del Evangelio, sentimos lo mismo que quizás los primeros lectores en cuanto que sabemos cómo es la historia. No es la primera vez que nos la están contando y nosotros sabemos que cuando dicen Jerusalén, la cosa es tenaz. Y esta expresión cae como bálsamo para que el discípulo diga, caramba, no estoy solo, esto tiene sentido y esto vale la pena. Y entonces aquí voy a dejar un momentico quieta la pizarra y retorno a ustedes, ¿cierto? Bien. Hasta ahí todo tan lindo, ¿cierto? Muy chévere, qué bonito, animoso, genial. Resulta que yo tengo que contarles a ustedes cómo eran los primeros comensales del Evangelio de Lucas, es decir, aquellos que primero banquetearon con este texto. Porque Lucas, si hacemos el paralelo, era el chef, ¿cierto? Que prepara las viandas. Él sabía que necesitaba comer su comunidad. Sabía para quién iba dirigido esto. Por tanto, se preparan las cosas de tal suerte que alimente y sirva para las necesidades que tienen en su momento. Entonces, nuestra querida comunidad lucana eh, está afrontando unos retos bastante particulares, sobre todo porque es una comunidad casi de tercera generación, es decir, que ha sido consolidada por los testigos de los primeros discípulos y discípulas. ¿Listo? Entonces, la comunidad lucana es una comunidad de tercera generación. No fue fundada por María Magdalena, por Pedro, por Pablo, sino por los discípulos de los discípulos. Entonces, eso generaba una tensión particular cuando mueren todos los testigos oculares y ya no hay a quien preguntarle si como estamos viviendo bien o si de pronto nos estamos descarrilando. Entonces vamos a suponer una cosa, Valeria. Entonces Valeria es nuestra fundadora con Luis, ¿sí? Entonces Valeria y Luis, testigos de Jesús, y ellos allá en el Asia Menor llegaron a predicar el Evangelio y fundaron nuestra comunidad, ¿cierto? Resulta que Valeria y Luis jugaron con Jesús, escucharon las prédicas, bueno, todo esto, ¿no? Y eso fue en los años 30 del siglo primero. Valeria tenía, voy a decir cualquier cosa, Valeria tenía 25 años y Luis tenía 32. ¿M? Y ellos todos bonitos consolidaron la comunidad y esa comunidad creció, creció, creció. Y lo que hicieron ellos
permitió que otros evangelizados llevaran el mensaje a otros, ¿cierto? Y nosotros, que somos herederos de esos que escucharon a Valeria y a Luis, decimos, no, qué berraquera, esto de ser cristianos es lo mejor y además como el Señor ya no demora, el Señor ya no demora, entonces hay que anunciar con ánimo el Evangelio. ¿Mm? Pero resulta que llegó el año 70 después de Cristo, obviamente, destruyen el templo de Jerusalén, comienzan a agudizarse una serie de revoluciones judías y por allá en el 130 y pico expulsan a todos los judíos de Jerusalén. Y entonces, bueno, eso ya me pasé porque el 131 es mucho, muy posterior a la cuestión de la obra lucana, ¿cierto? Porque la obra lucana se escribe más o menos en los años 90, pero entonces ubiquémonos en el año 70. En el año 70 destruyen el templo y comienza a haber una tensión supremamente grande en toda esta región de Israel. Y al caerse el templo, la tensión entre los judíos que no creen en Jesús como Mesías y los judíos que sí creen en Jesús como Mesías comienza a ser cada vez más fuerte. Y aquellos judíos que vivían fuera de Israel y que escuchan el Evangelio y se unen al movimiento, pues entran también en esa situación. Y súmenle a eso los paganos que no eran judíos y conocen el Evangelio y entran a las comunidades. Entonces, eso genera que las comunidades comiencen a ser muy diversas. Y como nosotros somos de esa comunidad, cuando teníamos cualquier duda, ¿a quién llamábamos? ¿A Valeria o a Luis? Valeria, ¿está bien que hagamos estas prácticas? Luis, ¿está bien que hagamos así la misión? Y Valeria decía, sí, sí, claro. O Luis decía, sí, pero tengan en cuenta esto y esto. Ay, y eso era garantía de que estábamos, ¿qué? Siendo fieles a esa intuición primera, ¿cierto? A los orígenes. Pero después del año 70 y quizás unos años antes, comienzan a morir los testigos oculares. Entonces ya Valeria no está, ya Luis no está. ¿Quiénes están? Los que escucharon a Valeria y a Luis. Y entonces comenzamos la duda. ¿Y será que estos sí aprendieron bien? ¿Y será que sí están enseñando cómo es? Y vea que, vea, acá te ríe Valeria. Digo, de la historia, de la historia. ¿Y será que sí? Y como Valeria y Luis nos insistieron tanto, porque ellos son herederos de toda esa mentalidad de antes del año 70, ¿no? En los ambientes de las comunidades cristianas. Ellos eran herederos de esa idea de que Jesús ya venía, es que estaba allí en la esquina, mejor dicho, en 5 minutos llega Jesús y parucía, ¿cierto? Oiga, pero se murió Valeria, se murió Luis, se murió Pedro, María Magdalena, Santiago, Salomé, bueno, todo ese grupote. Y aquí la cosa sigue tenaz. El Imperio Romano sigue molestando. La situación sigue compleja, nos siguen atacando. Oiga, Jesús, nada que viene. Entonces habían preguntas. Como cuando hacen esas estafas de deme $10.000 y al mes le doy 40.000, ¿no? Entonces la gente se preguntaba, oiga, ¿será que a mí me estafaron? ¿Será que esto de Jesús era mentira? ¿Será que era mejor, es mejor ser judío? Porque entonces parece que Jesús no era el Mesías, entonces mejor me devuelvo a ser judío para ver si llega el Mesías. O mejor hay que escucharle el discurso a Roma porque parece que ellos sí tienen razón. ¿Qué hacemos? Jesús no llega, nos tumbaron, nos estafaron, ¿qué pasó? Y entonces, este evangelio de la obra lucana surge para ayudar a estas personas que tienen todas estas dudas, para decirle, mire, el grupo es legal, usted está entroncado con los testigos oculares, con la tradición principal, no se afane, no se preocupe. Y en efecto, Jesús viene, pero se va a demorar un poquito. Pero de que viene, viene. Y mientras tanto, ¿qué? Se preguntaba la comunidad, y mientras tanto, ¿qué? Entonces hay algunos que decían, no, pero mire, desde que Valeria se murió hace 30 años y no ha pasado nada, no, eso es que se demora más. Entonces habían algunos, todo esto es historia, ¿cierto? Es historia inventada mía. Entonces habían, digamos, unos como Alicia. Entonces Alicia convenció a Carlos y a Bianca y les dijo, ay, no, mire, eso Jesús se demora. A eso, bajémosle a esa exigencia de la caridad, porque pues tampoco, mire, hasta el momento nos hemos portado bien y ni un premio nos han dado. Eso Jesús se demora y no pasa nada. Y entonces habían algunos que comenzaban a decir, vivamos a medias, porque ¿qué? Eso no va a pasar nada. Y otros decían, no, porque qué tal que el Señor llegue y entonces ¿cómo nos va a encontrar? Entonces el plato que vamos a degustar a continuación tiene ese sabor. ¿Cuál sabor?
el de la perseverancia. Perseverar mientras el Señor llega, porque ciertamente llegará de forma definitiva, ¿cierto? Pero hasta que llegue ese día, no quiere decir que el mundo se quedó huérfano, que Jesús se olvidó de nosotros. Él vendrá al final en plenitud, pero hoy está llegando. ¿En dónde? En los hermanos. Así que la comunidad va entendiendo con la ayuda de todos los misioneros, con la ayuda de los miembros mismos de la comunidad, va entendiendo que, caramba, aquí tenemos una gran tarea: marcar cada época de la historia con la impronta cristiana. ¿Y cuál es nuestra impronta? El servicio. ¿Cuál es nuestra impronta? El compartir. Pero había algo muchísimo más grande y era el compartir y el servir al que nada tenía que ver conmigo. Eso era lo revolucionario en la experiencia cristiana. Eh, en mi historia, Bremilda, Carlos Ochoa, Charito y Elizabeth, ¿cierto? Ellos eran ciudadanos romanos. Y entonces ellos, súper ciudadanos romanos, súper en línea con la cultura romana, y para el romano el honor estaba en la fama o en lo reconocido que pudiera ser. Entonces uno de ellos, imagínense, donó como 40.000 denarios para que construyeran un hospital y le hicieron una placa. Agradecemos a don Carlos por este hospital. Y entonces Carlos se sentía, tengo honor, tengo honor. ¿Cuál era la recompensa de Carlos? ¿Que hubiese mucha gente en el hospital? No, los aplausos, porque esa era la manera de obtener honor en la cultura romana. O sea, no importaba incluso si Carlos se endeudaba hasta el cogote para poder pagar ese hospital. Lo importante era mostrar que tengo con qué para hacer cosas, para yo mostrar que soy honorable. Y entonces habían preguntas tales como, ¿se puede ser ciudadano romano y cristiano? ¿Será que yo, si no soy ciudadana romana, puedo ser cristiana? Habían preguntas como esas y que tocaba responder desde una ética muy clara. Y entonces esta comunidad lucana que ya sabe, ya va entendiendo que la venida del Señor se dará, pero que cada día está viniendo, dice, wow, nuestra cultura, nuestro momento debemos marcarlo con una forma de qué, de marcarle el diferenciar, de ser contracorriente. Y si en la cultura grecorromana se es honorable para obtener el aplauso, el reconocimiento o hacerle favores única y exclusivamente a los que son como yo, a los que son de mi mismo linaje o a los que son de mi misma patria, pues ahí se recuerda el saborcito cristiano y se comienza a hacer acervo de esos recuerdos en torno a Jesús, en donde sirvió al enfermo, al extranjero, a la mujer, a lo menos reconocido de la sociedad, a eso sí iba directamente Jesús. Entonces la comunidad dice, pues claro, ahí está nuestro diferencial: cómo marcamos la historia al estilo de Jesús, siendo contracorriente en esta cultura. Por eso, el pedacito que ya vamos a degustar, porque le voy a pedir a alguno de ustedes que por favor me lea, va a tener ese picantico, ese sazón de que esto va a impactar directamente nuestra identidad y nuestra capacidad de marcar la diferencia, porque va a ser una actitud radicalmente diferente respecto al que sufre, respecto al desvalido, porque ese que sufre y desvalido no tiene con qué retornarme el favor. Entonces, si yo lo ayudo, no va a ser para que me hagan la placa, sino que debe ser por algo más, por otra cosa. Entonces, señoras y señores, tenedor y cuchillo, ¿quién me hace el favor? Y nos lee de los versos 32 al 34. ¿Alguien quiere, por favor, ayudarnos con la lectura? Alce la manito. Muy bien, Nélida, te escuchamos. Del 32, perdón, Del 32 al 34, por favor. Bien. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas
que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Muchas gracias, Nélida. Bueno, De nada. yo no sé cómo le dicen en otras partes de Sudamérica, eh, pero aquí nosotros en Colombia usamos la palabra chisme cuando queremos saber alguito más de algo que no nos han contado, ¿no? En Argentina también, ¿sí? Chisme. Listo. Pues echemos chisme a la luz de este versículo. Porque les voy a decir algo. Siempre que el texto bíblico dice algo, es por algo. Volvamos a releer esos versos del 32 al 34 y echemos chisme pensando, oiga, ¿por qué les estarán diciendo eso? Y quien vaya teniendo una idea, tranquilos, abran su micrófono, levanten la manito y compartan. Juan Gallardo. Juan, abre tu micrófono, porfa. Allá. Yo creo que nosotros deberíamos vivir lo que viven nuestros hermanos. Si es que no somos humildes, no podemos contener con ellos la felicidad. Yo tengo unas palabras de Don Bosco. Si vives para servir, sirves para servir. Entonces, ese es mi razonamiento. Muchas gracias, Juan. Has tocado un punto, ay, genial, crucial. Porque esto se parece como cuando nuestras mamás, cuando uno no se toma la sopa, ¿cierto? Decían de pronto un discurso similar a este. Bueno, tenían dos discursos, ¿no? Uno, ¿cuántos niños en la calle querrían tener un platico de sopa como este? Ay, no, no, no. Ay, es que en la calle la gente valora la comida, ¿no? Y uno sentía que eso iba para uno, ¿cierto? Esa le tocaba a uno agacharse porque si no esa piedrita, ¡pum!, le caía a uno, ¿no? O otras cosas, ¿no? Yo una vez, decía la mamá, yo una vez escuché la historia allá en mi pueblo de un muchacho que no se tomaba la sopa y se le cayeron los dientes y nunca le creció el pelo ni la barba. No, 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 eso. Y entonces a uno le daba miedo, bueno, a los hombres, ¿no? Le daba miedo y mejor dicho, tómese esa sopa. Pues claro, Juan, lo que aquí está pasando es que, pues, no es que parece que algunos estaban como amarraditos, amarraditos ahí de sus bienes y de sus cosas, entonces es un consejo muy maternal, ¿no? No es decirle, oiga, tacaños, no estén buscando tanto el dinero, no, el texto lo dice con cariñito, pero da la punzada, ¿cierto? Vendan sus bienes y denlos en limosna. Claro, no está diciendo el texto como que vendan todo y miren a ver ahora después qué hacen. No, está mirando la actitud de avaricia, ¿cierto? Porque arriba que nos dijo, mire, no teman, pequeño rebaño, que al Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. O sea, ¿a qué amarrarse a monedas, a fama, a cosas? ¿A qué se amarran a eso? Suelten, ¿no? Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos. Aquí todos consultamos redes sociales, ¿no? Y hay algunos chistes en redes sociales que, por ejemplo, una persona quiere decir algo directamente a otra y lo dice de una manera así muy escueta, ¿no? Y le dicen, ay, pero no, no podemos decir eso. Y entonces surge por ahí una canción o un dicho, un algo así como para suavizar, ¿no? Eh, por ejemplo, con la canción de, ay, ahora se me olvidó este cantante, el que dice, ojalá pase algo que te lleve la muerte. ¿Cómo es que se llama este cantante? Silvio Rodríguez, ¿no es Silvio Rodríguez, no? Ojalá. Ojalá, esa canción, ojalá. Entonces hay un chiste que dice,
uy, mujer, me traicionaste, que te vaya pésimo en la vida, que no sé qué. Entonces le dicen, no, 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 Silvio, no podemos decir eso. Y entonces dicen, ah, bueno, y sale el coro de la canción, ¿no? Entonces, algo así es lo que está pasando aquí con el texto. Es una manera suavecita, pero de decir las cosas como son. ¿M? Usted, si lo volteamos, si miramos el tejido al revés, es como si Lucas les estuviera diciendo, ustedes están amarrados a sus bienes materiales y no comparten con el que necesita. Y se la pasan haciendo bolsas para llenar sus monedas y haciendo bolsas para llenarse de halagos, de aplausos, y eso al fin y al cabo es nada. Su corazón está lejos del propósito del discipulado. Ay, no, Lucas, eso está muy durito, no hay que decirlo así. Bueno, vended vuestros bienes, dadlos en limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón y la polilla corroe, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, no hay un juicio así, ¿cierto? Pero le está diciendo, examínate, examínate. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque si estás buscando fama, eh, plata a toda costa, si estás buscando que absolutamente todos hagan lo que tú dices que debe hacerse, si estás buscando controlar, pues allá irá tu corazón. Y acuérdese que el corazón es símbolo de qué? De la integralidad de la persona. Y pues si allá va la vida, pues allá van los pensamientos, las acciones, las actitudes. Todo. No lo veamos desde el punto de vista material, veámoslo desde el punto de vista actitudinal. Si mi tesoro está en ponerme en el centro como la víctima de todo, ay, es que pobre yo, ay, es que a mí nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito, ¿no? Y ay, pues allá está mi tesoro, y allá va a estar mi corazón. Entonces, por eso nunca voy a tener amigos estables, relaciones estables, porque ¿dónde está mi corazón? Perdón la palabra que voy a usar, en el pobreteo de mi existencia. Entonces, ¿qué personas van a llegar a mí? Pues las que me van a pobretear. O sea, ya no hay que quejarse porque su merced querido, su merced querida es la que está propiciando la cuestión. Entonces, miren lo interesante, ¿no? Donde esté tu tesoro, está también tu corazón. En el caldito, en la copita de vino nos dijeron confianza, libertad, centralidad de la vida y de la persona. Entonces, eso no se nos puede olvidar para esto que estamos degustando ahora, ¿cierto? Que el corazón nuestro no debe estar en el acaparar, sino que debe estar en el saber gestionar para servir. Y si todos nos ponemos de acuerdo en eso, pues cuán grandiosa será la existencia. Y de esa manera, yo voy a estar viviendo mi testimonio bien, sin necesidad de estar estresado de cuándo llega Jesús, cómo llega Jesús, de día, de noche. No, porque yo estoy viviendo teniendo la conciencia que Él está aquí, que no me dejó sola o solo, sino que está aquí. Otra persona que, porfa, me ayude a leer los versos 35 al 38 del capítulo 12. Alicia Cortés, que estaba con la manito levantada. Listo. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee a la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada, cuando llegue y los encuentre así, felices esos sirvientes. Muchísimas gracias, Alicia. Otro ratico de chisme. Ahí no puedo decir, oye, si en los versículos anteriores nos dijeron que de pronto habían algunos que estaban más interesados en el acumular aplausos que en el servir, ¿no? ¿Será que aquí hay algunos perezositos? ¿Perezositas? ¿Por qué lo intuimos? Porque la expresión tengan ceñida la cintura y las lámparas encendidas nos da alusión de qué? De estar listos, ¿cierto? ¿En qué? A ver, quiz, Katy, quiz.
¿En qué otra parte de la Biblia se nos habla de estar ceñidos? ¿En qué otras partes? Porque hay varias partes. Estar ceñida a la cintura. Recordemos. Alce la manito, porfa. Esto está súper hiperactivo, así que vamos. ¿En qué otras partes de la Biblia? A ver, levanten la manito o pongan A en ver, el les voy chat. a dar una pista. Les voy a dar una pista. Eh, Fue en un momento de salida. Uy, no, ya les di la respuesta. Pues necesitan más pistas. Irma, Irma, Irmita, a ver. tienes apagado el micrófono, Irma. A Irma, Ok, encéndelo. sí. Es cuando Jesús se ciñe la toalla para lavarle los pies a los apóstoles. Y yo quería, ahorita que decías que comentar o hacer chisme de eso, ay, me cayó, pero como anillo al dedo. En México así decimos. Resulta que fui a visitar a mi abuelita, ¿no? Mi abuelita, pues, ya tiene 94 años. Sí, es rica y todo, ¿verdad? Pero ahorita tocamos el punto perfecto, ¿verdad? Y ella se quejaba conmigo, ay, pobre de mí, vivo en una soledad, nadie me quiere venir a visitar, tu mamá ya ni viene, no me hace caso, nadie de los que viene me obedecen, todo el mundo quieren que yo haga lo que ellos dicen. Obviamente siempre estuvo acostumbrada a ser la dueña de todo y dar órdenes y gritar y mandar y eso. Entonces le escuché que se desahogara y luego le dije y dijo, pero ¿por qué Dios me tiene aquí sufriendo? ¿Por qué no me lleva? Porque si el panteón está aquí nomás, alzo la mirada y ahí es el panteón, ¿no? La dejé y la dejé y la dejé que se desahogara. Al final dije, Dios mío, dame sabiduría. Pero entre todo lo que me dijo, pues me lo dice con altanería, con prepotencia, con arrogancia, con avaricia, con todo. Y dije, Dios mío, dame las palabras que no la hiera así tan apedradas como ella lo decía para nosotros, pero que se lo diga, que lo sepa. Y yo le dije, abuelita, le digo, creo que a lo que vengo no vine a saber cómo se encuentra, como esto. Le digo, me cambia ahorita la página del entendimiento por su actitud y usted. Le voy a decir, para concluir pronto, le voy a decir qué le hace falta y por qué está esa soledad. Le digo, no soy sabia ni nada, le digo, pero le voy a decir con mucho amor y mucho cariño y mucho respeto. A usted le hace falta una muy buena confesión donde le diga al Padre que usted es soberbia, que usted es altanera, que usted es avariciosa, que usted ya tiene más del dinero que debe de tener y todavía andan visionando, vendiendo, ¿cómo se llama? Pastura para los animales. Digo, dice, es que si no junto con eso para mis medicinas, le digo, no, 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 eso es mentira, abuelita. El banco le da cada mes cierta cantidad de la ganancia del dinero. ¿Cree que eso, para qué anda usted haciendo estos trabajos que ya le causan que se vaya a caer, que se vaya a lastimar? Cuando usted puede estar sentado, no, pero es que si no hago nada, me voy a entumir, me voy a esto. No, abuelita, usted, eso se llama avaricia, eso es querer más allá, así tropezándose con la gente, pisoteándola y haciendo cosas que no debe ser. Usted no es agradecida. Usted nunca a sus trabajadores les dice, por favor, hazme esto, por favor. No, fulanito de tal, llévame esto, tráemelo así, ¿no? Jamás le había yo hablado de esa manera. Y le dije, hoy no me preocupa su bienestar, tanto de enfermedad, de salud, me preocupa su bienestar espiritual y su salvación. A eso ya entendí que vine a este viaje que la vengo a visitar ahora. Abuelita, cuando usted deje todas esas cosas, pero como dice la palabra, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, pues yo creo que esa es para usted, abuelita. Así directamente, no voy a hacer hoy que, ay, que qué me dirá o que no le estoy faltando al respeto, se lo estoy diciendo por su salvación. Y ahorita que está este tema, así es la realidad, Juliana. Gracias por esta bonita manera de decir que hagamos chisme, pues no es chisme. Las realidades en la vida diaria
están peores que si fueran chismes. Hay más cosas que la gente estamos viviendo. Por decir, yo veo a mi abuelita y se aferra, tiene 94 años y así todavía ambiciona esto. Se queja que no puedo esto, no puedo el otro, pero si le dice a fulanito llegó porque quiere tantos kilos de maíz, inmediatamente agarra hilo y vámonos a la tienda a despachar el maíz. O sea, digo yo, es una chantajista también mi abuelita, manipuladora. Le dije todas sus verdades con mucho amor y ya después me sentí mal, pero le dije, perdone mi abuelita si le hice sentir mal, pero creo que la verdad está más clara que la luz. Gracias, Gracias. Irma. Es importante después tener otra conversación con la abuelita para ver ella si entendió aquello que le comentaste, ¿cierto? Y ayudarle a que vea con pequeños gestos de gratuidad cómo va mejorando la vida, ¿cierto? Aprovecho aquí el paréntesis, ¿no? A veces en comunidad y en familia necesitamos tener conversaciones valientes o necesitamos tener conversaciones difíciles, ¿cierto? Para hablar de lo que está ocurriendo y hay que exponerlo, pero también entonces cerrar como quien dice el círculo para que la cuestión no quede simplemente abierta, sino decir, esto es también para que tú estés bien, porque me interesa que estés bien y que disfrutes del rayito de sol en la mañana, del cafecito al amanecer. Porque al sentirse también la abuela querida y respetada por sus nietos y valorada, pues wow, se va a encender allí la cuestión. Digamos que eso a nivel de obra lucana es el gran desafío. ¿Cómo conquistar esos corazones que pareciera que como que les cuesta, ¿cierto? Entender la gratuidad. Y es un desafío que vivimos todos los días. Muchas gracias, Irma. Entonces, íbamos a esto de tener ceñida la cintura, ¿cierto? Ustedes dijeron, mire, en el Evangelio de Juan, en el Éxodo, Isaías, Job, Efesios, ceñirse es estar listo para el servicio, para un trabajo. Cuando en Efesios dice, ciñanse los lomos, es estar listo para qué, para el combate, ¿cierto? El combate espiritual. En Éxodo, ciñanse las cinturas, coman rápido porque vamos a salir de Egipto, estar preparados para salir de la tierra de esclavitud y encaminarse hacia la tierra de libertad. Por tanto, bueno, y Jesús en Juan, este signo, que también es un signo muy de los profetas, porque el ceñirse implica estar disponible para el servicio y estar atento para ir a donde sea enviado. Jesús se ciñe como signo de que el servidor. ¿Mm? Bueno, aquí estamos en Juan y este signo que es de ceñirse la cintura, que lo vemos repartido en otros textos de la Escritura, nos está hablando de qué? De que hay que estar dispuestos a actuar en el momento en que debemos hacerlo. Por eso, ceñida la cintura y lámparas encendidas. Nosotros no sabemos si Jesús está hablando esto, por ejemplo, de día o de noche, ¿cierto? No sabemos. Pero es interesante que el texto hable de lámparas encendidas, porque de una manera u otra está planteando la cuestión de, vamos a servir, tenemos que estar en la vida supremamente atentos y vigilantes, a tiempo y a destiempo, por decirlo de una manera u otra, ¿cierto? Y en momentos en donde parezca que está oscuro, tener el elemento que nos ilumine. Por ejemplo, cuando estamos ofuscados, cuando estamos muy enojados, ahí nos toca encender la lámpara. Esa lámpara se llama contar hasta 10. Ese es un nombre de una lámpara. Cuando estamos como frustrados porque ese proyecto que queríamos no salió, ahí la lámpara que necesitamos encender es la lámpara también em, de la autoacogida, de la misericordia con uno mismo y decir, bueno, pues en esta vez no lo logré, pero a la siguiente yo sé que puedo y echamos para adelante, ¿cierto? Cuando esto pasa a nivel también de grupos. Porque puede que, digamos, Nélida, Juan, Katy, Alicia y yo estemos en una comunidad y yo esté pasando por un problema complejísimo porque no tengo trabajo, ¿sí? Ahí la comunidad tiene que estar ceñida y con la lámpara encendida para no solamente darme voces de aliento, sino tratar de generar un ambiente en el cual yo no me sienta peor, ¿no? Por ejemplo, si Katy no tuviera empatía, imaginémonos esa reunión de comunidad, ¿no? Si Katy no fuera empática
y yo dijera, ay, muchachas, nada, que consigo trabajo, y Katy, "Ay, si es que está terrible. Ay, acabo de encontrar en el periódico un artículo que dice que las personas que no consiguen trabajo es porque son muy perezosas. ¿Ustedes creen que eso me ayuda? Pues no, ahí me quité el cinturón de la cintura y apagué la lámpara. Entonces, estar ceñido y tener la lámpara encendida es tratar de buscar que en cada momento yo pueda ser oportuno, dar la respuesta que se necesita. Sabiendo que, hermanos, y esto es muy también desde la antropología y la psicología, sabiendo que muchas veces no vamos a saber qué hacer. Y está bien. Y eso está bien y es normal. ¿Listo? Porque a veces pensamos que no, yo como oro mucho y estoy en el grupo de oración y en el grupo de la parroquia, entonces siempre debo saber todo. No. A veces hay cosas que con las que no sabemos, no podemos, nos gana la tristeza y está bien y es normal. Lo importante es que en medio de esos altibajos mantengamos la actitud, ¿cierto? El enfoque. ¿Dónde está mi corazón? En el amor. ¿Dónde está mi corazón? En el servicio. ¿Dónde está mi corazón? En la solidaridad, en cumplir mis sueños, en ser feliz. Y eso me va a jalonar cada día, ¿no? Y miren lo interesante. Lucas dice, mire, sean como esos que esperan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Porque es que el Señor llega de la boda en cualquier momento, con un familiar que está en problemas, con un amigo que necesita escucha, con una situación pastoral que necesitamos resolver. Ahí está llegando el novio a la puerta, ¿sí? Y si nos encuentra dormidos de, ay, no, que evangelicen otros, ay, no, que la juventud sea ayudada por otros, nosotros estamos cansados, ya lo dimos todo. No, hay que estar ahí, atentos, ¿cierto? Atentos. Tan, tan importante es que pasará algo loquísimo, algo loquísimo. Dice, si el Señor los encuentra así, dichosos, porque les aseguro que ¿quién se va a ceñir? El Señor. Se ceñirá, los hará ponerse a la mesa e irá sirviéndolos uno tras otro. Mejor dicho, eso es como cuando la mamá le dice a uno, voy a salir, quedaron los platos en el lavaplatos para que me des una manito lavándolos. Y entonces Nélida dijo, voy a lavar los trastes, pero ay, vi que había unas ollitas que estaban como opacas, voy a brillarlas, ¿sí? Ay, el piso está como manchadito, voy a darle una trapeadita. Y la mamá de Nélida llegó y vio eso reluciente. Nélida, qué lindo, muchas gracias. La llevó a comer helado. O le dijo, venga, mi hijita, yo termino. De esa manera tan tierna describe Lucas hasta dónde llega la locura de Dios por nosotros. O sea, Dios nos ama tanto como una mamá y un papá orgulloso de sus hijos, que así sea que nos aprendamos a amarrar bien los zapatos, Dios goza con eso, Dios celebra con eso. Que aprendimos a perdonar a esa persona que hace 25 años no la perdonábamos. Dios dice, venga, me siento y le sirvo su consomé. Cuando esa persona que nos cae terrible, mal, nos dijo buenos días y nosotros fuimos capaces de responderle buenos días sin hacerle mala cara. Mire, Dios salta, brinca, baila, porque eso es estar con la cintura ceñida y la lámpara encendida. Y Él se pone a qué? A servir a la mesa y come con nosotros y comparte. Está la alegría que se invierte en los roles. El Señor sirve a los servidores. ¿M? Y como por si fuera poco, los versos 39 y siguientes, 39 y 40, van a hacer como hincapié en eso, porque dice, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que le abrieran un boquete en su casa. Estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Digamos que eso, claro, tiene un tinte escatológico, pero no es para generar miedo de, cuidadito, cuidadito que yo llegue y no estén evangelizando, ¿no? Cuidadito. No, no es eso. Es que vivir en Dios es tan bonito, tan agradable y puede transformar tanto el mundo que no podemos perder ni un segundo. Porque el Hijo del Hombre llegará al final de los tiempos, pero está llegando hoy, está llegando ahorita.
El Hijo del Hombre está llegando a nosotros, por ejemplo, con la situación de Ucrania y Rusia, con la situación de Israel y Palestina, con los conflictos que tenemos aquí en nuestra Suramérica, aquí en mi Colombia querida, que estamos tan acongojados por la situación de violencia. Ahí está llegando el Hijo del Hombre y está esperando que nos ciñamos y encendamos las lámparas. No para hacer protestas y ay, afuera el mal gobierno, no, para cómo nosotros desde nuestros contextos de influencia sembramos paz, cómo dejamos de sembrar polaridad y generamos otra cosa, eso que es evangelio. ¿M? Entonces, evidentemente, si supiéramos a qué horas va a venir cada cosa, pues uno estaría preparado, ¿no? ¿A qué horas viene el estudiante que me saca de casillas? A las 10:30. Bueno, a las 10:30. Uli, creo que se le fue la señal. Y estaba tan bueno. Padre Oscar, qué bien encontrarlo por aquí. Buenas tardes. Voy a comunicarme con Va a pasar Juliana. algo, aprendo la lección, etcétera. Juli, Sí. se te desconectó un minuto, creo, así Ay, que ya volví, ya volví. sí, sí. Ok, ok, ya. Ay, Dios. ¿En qué minuto quedamos? Bueno, Gua- les decía que nosotros no sabemos cómo va a venir cada día. Sabemos que nos levantamos a las 7, a las 5, porque hay que trabajar, etcétera, ¿cierto? Ah, 18:01, dice Valeria, listo. Bueno, entonces en un minuto resumo lo del uno. No sabemos. Pero si nos mantenemos en constante comunión con el Maestro, por eso la confianza del primer vinito que nos tomamos es importantísima, porque en la medida que yo tenga familiaridad con aquel que es mi Maestro, pues en las lecciones vitales que me toque dar o aprender en la vida, pues va a fluir muchísimo más. Entonces yo no puedo pretender, y atención a esto, decir, voy a dar mi testimonio cristiano, ¿cierto? Si no tengo una relación personal con Jesús bien fuertecita. Aquí voy a hacer algo y que no salga de Sudamérica, ¿sí? Allá en Facebook le ponen un ¿cierto? Que no salga de Sudamérica. Pero esto nos pasa mucho en el ámbito también de las vocaciones. Creo que también aquí hay varios hermanos sacerdotes, ¿no? Y religiosas. Es tan importante que la persona que llegue a nuestras casas de formación, a nuestros seminarios, tenga experiencia de Jesús. Porque hay muchos que quieren tener experiencia de liturgia, de ir a ser rector o rectora de un colegio, una cosa y otra, pero uno le pregunta, ¿y qué es lo que más te gusta de Jesús? En blanco. O dice, no, todo me gusta de Jesús. Y qué pena, pero si nosotros tenemos como fans, digamos, qué sé yo, de la música, ¿no? Eh, si a uno le dicen, si uno es fan de algún cantante, le dicen, ¿qué te gusta de tal cantante? Y uno dice, la canción, porque es que en esa letra, no sé qué, o en el concierto tal hizo tal otra cosa, o tu autor favorito. Mario Vargas Llosa, porque es que en esta obra él escribe con un dramatismo, un no sé qué, uno tiene algo que decir. Pero cuando yo no tengo que decir nada de Jesús, ay, caramba. Hay que preocuparse, porque entonces, ¿qué estás haciendo? Y esto no vale no solamente para la vocación religiosa, a la vida religiosa y el sacerdotal, sino también para todos nosotros como bautizados. Tenemos que cultivar una relación personal con Jesús porque Jesús no es una idea, es una persona. Es una persona. Y entonces yo también me tengo que sentar a echar chisme con Jesús y tengo que ir al sagrario o en mi habitación, ¿cierto? Jesús, imagínate la que me pasó hoy. No, llegué tarde y el jefe estaba con una cara. Ay, pero no, bueno, yo respiré, gracias porque me recordaste respirar y bueno, ahí como que se calmó la cosa, pero sí, voy a dejar de ver tanto Netflix hasta tarde porque eso es lo que me hace levantarme tarde al otro día. Echar chisme con Jesús de la vida. A veces nos ponemos tan protocolarios con Jesús, ¿no? Evidentemente, hay que tratarlo con respeto, ¿no? Señor, nuestro Dios, sí, pero también es nuestro amigo, es el compañero de camino. Y a Dios le fascina, le encanta que lo tratemos con familiaridad. Entonces, como no sabemos qué nos va a traer el día, no sabemos a qué hora nos llegue el desafío, pues qué bonito mantener eso sí siempre el contacto con el maestro. Porque si está el maestro,
fluimos con las circunstancias que se vayan dando a lo largo del día. Y entonces, en todo equipo tenemos un preguntón, ¿cierto? En el caso del equipo de Jesús, el preguntón es Don Pedro, ¿sí? Y Pedro es el típico que, que hace la pregunta que no debe o la expresión como no es, ¿sí? Si uno invitaba a Pedro a un velorio, decía, pero no tenía nada de plata, mire ese ataúd tan bajito de calidad, ese era Pedro. Pedro era un poquito imprudente. Pero Pedro, cuando entendía algo y se comprometía con algo, mire, era el más fiel. Todos en alguna medida somos Pedro, ¿cierto? Y entonces Pedro, miren la pregunta que se jala. Dice Pedro, ¿no? Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? ¿No? O sea, porque es que ahí, ¿no? Si nos dice para nosotros, pues es que nos portamos re bien, dígale a ellos, ¿cierto? A ellos. Y entonces Jesús, ay, Jesús conoce a Pedrito y le plantea otra cuestión, ¿cierto? Y le apunta con un ejemplo de liderazgo en corresponsabilidad y sobre todo donde la centralidad de la persona está en juego. Miren que Jesús no se pone a decirle, ay, Pedro, usted con sus preguntas, no. Jesús pacientemente, ¿cierto? Se toma su valeriana y le dice a Pedro, mire, Pedro, me volví a desconectar, pero ya volví. Ahí estoy, ¿cierto? Sí estás. Listo, listo. Le dice, mire, Pedro, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Antes, ¿cuál era el ejemplo? Todos tengan ceñida la cintura y las lámparas encendidas. Digamos que es un mensaje a todos. Todos tenemos esa misión. Pero con esta, a la luz de la pregunta de Pedro, Jesús le rebota el ejemplo, pero a un nivel un poco más alto. ¿En qué sentido? En que cada uno debe entenderse como administrador en la comunidad, como si de mí dependieran varias cosas. Es decir, tomar partido, tomar parte, sentido de pertenencia. ¿Mm? ¿Quién será ese administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Mire que el administrador está para ser compasivo, para ser justo. No dice que quién será el administrador fiel que hará crecer las minas y los talentos y los ciclos de plata de su amo. ¿Quién es el administrador fiel que es capaz de ser justo con los demás? Y en ese orden de ideas, todos de alguna manera somos administradores. Mamá y papá administran un hogar. Hijos administran también parte del hogar por cuanto hacen parte de la familia, ¿cierto? Los dos párrocos, las hermanitas en la comunidad, nosotros si tenemos un grupo a cargo en la parroquia, en nuestro trabajo, si tenemos personal a cargo o nuestros compañeros, de una manera u otra, somos administradores y se nos pide que seamos administradores justos, que le demos al otro lo que es conveniente. Y dice Jesús, dichoso aquel siervo, a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Entonces, Pedro, si no me entendió con la primera, de que tenga ceñida la cintura y la lámpara encendida, pues entiéndame esta. Una manera de mantenerse atento y vigilante es que en derredor yo sea sembrador también de qué? De justicia. ¿Mm? Les aseguro, porque es dichoso aquel siervo al que el Señor lo encuentre así, verso 44, les aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Cuando yo soy justo, cuando aprendo a darle a los demás lo que necesitan a nivel de, no solamente de recursos, sino también del trato, de todo esto, porque mira que una cosa, hago un paréntesis. Eh, la justicia en la Biblia, el término hebreo es sedaká, eso es justicia. Los justos son los sedakim. Sedaká tiene la connotación no de darle a todos por igual, eso no es justicia, sino darle a cada quien lo que necesita para que llegue a ser lo que está llamado a ser. Entonces, si Irma y yo estamos en una comunidad y cada vez que yo llego con un mal genio y digo, a ver, prepararon la lección de hoy.
Y me dice, no, no, Juliana, ¿pero qué les pasa? Ustedes se olvidan del compromiso y no sé qué. Y entonces Irma dice, yo voy a ser justa con Juliana. Y entonces Irma me invita a tomarme un café y me dice, Juliana, hay problemas en tu casa, es que veo que las dos últimas reuniones llegas un poco tensa y eso hace que de pronto reacciones muy fuerte. Te queremos mucho, pero eso nos duele. Uy, qué acto de justicia, Irma. Qué acto de justicia. Entonces, por eso, cuando aprendemos a vivir de esa manera, podemos no solamente gestionar más cosas, sino podernos hacer cargo de situaciones cada vez más complejas, ¿sí? Porque aprendemos a dar al otro lo que ese otro necesita para que sea todo lo bueno que está llamado a ser. Qué lindo eso, ¿cierto? Pero, dice Jesús, ay, 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 pero si aquel siervo dice para sus adentros, mi señor tarda en volver y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, volverá el señor de aquel siervo el día menos esperado y en el momento más imprevisto lo castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Esto suena feo y duro, ¿cierto? Como pesadito. ¿M? Hace parte del vocabulario de la literatura escatológica y apocalíptica de la época en el que, digamos, se tenía un poco esta mentalidad en el que si haces bien, recibes premio, si haces mal, castigo. Pero digamos que no es la mentalidad del Dios de Jesús. El texto entonces lo que hace es como un zarandear, ¿sí? Como un zarandear, para decir, si no te enfocas en aquello que dices profesar, de ser discípulo de Jesús y vivir acorde al Evangelio, pues la vida se te va a hacer nada, se te va a hacer migajas, porque por más que quieras avanzar, por más que quieras construir, pues no se va a lograr porque tu corazón está puesto en otro lado distinto al Evangelio. Entonces, de ninguna manera es una especie como de amenaza o de, ay, Katy, tú que te guardabas en la misa la limosna y no la entregabas al Padre. Ah". No, 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 no es de amenaza, ¿cierto? Pero sí de atención, atención, porque tienes que tomar una decisión. ¿Cómo vas a construir tu existencia? ¿Desde la solidaridad, el servicio, la justicia o desde dónde? ¿Dónde está tu corazón? Porque eso va a marcar en definitiva tus acciones y las acciones tienen pues consecuencias. Y viene en el verso 47 y 48 otros elementicos que hacen parte un poco como de la cultura del tiempo, mostrando que aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, pao pao por la colita. El que no sabía lo que tenía que hacer y se equivoca, bueno, pasa, ¿cierto? Pero el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace bien, hay que estar atentos a eso, porque recuerden el marco que hicimos, la necesidad de la comunidad lucana. La comunidad lucana se enfrenta al desafío de aprender a marcar la historia desde el Evangelio. Por eso no se puede permitir entrar en juego, de que a veces soy caritativo, otras veces no. A veces soy justo, si hoy no quiero ser justo, no lo hago. No, hay que ser de una sola pieza, porque no hay excusas. Ya sabemos. Y si nos equivocamos, el Señor está de nuestro lado, ¿cierto? Y nos ayuda y nos orienta. Lo importante es no perder el enfoque, la centralidad del corazón. Queridos hermanos, aquí acabo yo. Hasta este punto los acompaño en esta cena y ustedes más adelante con sus hermanos tendrán que preparar el postre. Katy, muchas gracias. A todos, muchas gracias.